Hola a todos, bienvenidos al podcast de Domolab. Mi nombre es Edgar Ortega, soy ingeniero en electrónica. En este espacio queremos hablar de tecnología, electrónica, robótica, ciencia y muchas cosas que nos apasionan a muchos. En este tercer episodio hablaremos de los asistentes de voz utilizados en las Smart Home, en las casas inteligentes o en las casas automatizadas. Cómo es su desarrollo, los distintos dispositivos que podemos utilizar en ella, cómo es su privacidad, la normativa vigente que regula estos dispositivos y muchas cosas interesantes sobre la automatización del hogar. En esta ocasión nos acompaña José Concha, quien nos contará su experiencia en esta área. Espero que disfruten este episodio. Hola, nuevamente estoy aquí con nuestro invitado para el podcast del día de hoy. Él es José Concha. Hola José, ¿cómo estás? Hola Edgar, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti también por darte este tiempo y de venir y conversar de estos temas. Bueno, para que nuestra audiencia, para que los auditores o mejor dicho nuestros oyentes te conozcan un poco más, me gustaría que hablaras sobre un poquito de ti, qué es lo que haces, qué estás trabajando, estudias y bueno, también qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, yo actualmente estoy trabajando enfocado en el desarrollo. Estoy trabajando con Node.js, con un framework llamado Sales, haciendo integraciones con ERP de empresa. Ya, Para, software ERP. correcto, para entregar información a aplicaciones o sistemas de informe de tercero o generando aplicaciones o add-ons para el ERP que mi empresa desarrolla. Ya, perfecto. Un poquitito, ¿qué es lo que es el software ERP? Quizás para los que no están muy familiarizados con esto. Un software ERP para el manejo de la empresa donde puede manejar las cuentas por cobrar, por pagar. También integra facturación electrónica, que es obligación Ya, actualmente. perfecto. Todo lo que sea manejo de empresa, considerando el inventario, planificación, em, producción y cualquier cosa que pueda aportar se puede ir desarrollando e integrando. Ya, hay harto desarrollo de programación también entonces ahí en las plataformas. Bueno, Bueno, son plataformas que ustedes ya las tienen, ya son más o menos maduras y ya han dedicado el tiempo para el desarrollo de eso en su momento. o sea, software es un software completo que se lleva desarrollando más de 30 años, que comenzó por mi papá. Y de ahí nosotros nos hemos integrado y también apoyamos en el soporte, los servidores y todo eso. Así que es un software que existe, que es grande, pero que es modular. O sea, la empresa selecciona lo que necesita y eso es lo que usa. Ya, perfecto. Bueno, de todas las cosas que nosotros comentemos aquí, vamos a dejar los links también en el episodio para que puedan visitar, qué sé yo, la página o algunas cosas, algunos temas que vamos a conversar. Bueno, me contabas tú en otro momento también que estabas estudiando. Sí, estoy estudiando Web Design and Development en la Universidad de Brigham Young, universidad estadounidense a través de Internet. Así que lo preferimos porque me da flexibilidad de horario y además puedo estar al día con las últimas tecnologías. Qué bueno, ¿cómo ha sido un poco esa experiencia? Buena experiencia, se aprende bastante, pero sí se necesita mucha autodisciplina, porque el horario es flexible, así que uno lo maneja y fácilmente uno se distrae y se atrasa y ya ahí hay una reacción en cadena y nada que hacer. Claro, bueno, bastante interesante. Bueno, me gustaría que nos contaras qué vamos a hablar el día de hoy. Sí, traía un tema muy interesante acerca de los asistentes de voz, que hace tiempo yo había comenzado un desarrollo para un asistente de voz, una aplicación que hice por diversión, y ingresé un poco a este mundo eh, y me gustaría compartirlo con usted. Ah, qué bueno. Sí, mira, bueno, comentarle a la gente quizás que no está tan familiarizada con el tema de los asistentes de voz, que bueno, esto se enmarca dentro de la domótica. Cuando nos juntamos un día a conversar un poco de qué podíamos hablar en este podcast y salió el tema, tú me dijiste Smart Home, ¿cierto? Domótica o Smart Home. Bueno, y esto viene a ser, por así decirlo, de forma sencilla, la automatización del hogar.
añadir inteligencia al hogar, ¿cierto? Hoy en día con los sensores integrados a distintas tecnologías permiten que esos sensores no sean así discretos solamente, sino que también haya una inteligencia. Eh, Así que la domótica viene a hacer esto, ¿cierto? La automatización del hogar, la optimización de ciertas cosas, es gestionar ciertas cosas, ¿ya? Al principio la domótica fue como algo híbrido y empezaron a salir muchos textos y libros sobre domótica, pero poco a poco se fue como ordenando un poquitito esto y la domótica se encarga de gestionar más o menos cuatro aspectos. Uno, que es la energía, lo otro es la seguridad, el confort y las comunicaciones que hay en el hogar. ¿Ya? Esos cuatro aspectos gestiona la domótica. Y como toda casa inteligente o que tiene electrónica dentro, que tiene tecnología, también podemos encontrar como cinco dispositivos, ¿ya? Los sensores, ¿cierto? Los actuadores, los controladores, los buses de comunicación y las interfaces, ¿cierto? Y las interfaces, bueno, pueden ser ya algo mecánico como un interruptor o algún teclado o los mismos celulares que estamos utilizando hoy en día y también los asistentes de voz. Entonces, un poco para estructurar esto, los asistentes de voz que vamos a ver ahora pasan a ser parte de las interfaces de nuestras casas. Sí, correcto. Entonces, los asistentes de voz interactúan con las otras cosas que tú mencionaste, que se comunican con los actuadores o reciben información de los sensores para ejecutar acciones. La ventaja del asistente de voz es que no necesitas un teléfono ni un botón, ni tener que ir a un lugar específico de tu casa donde está el centro de comando, sino que tú le hablas al asistente, él te entiende y ejecuta lo que tú le pides. Sí, bueno, los asistentes de voz ya hoy en día se están masificando, ¿cierto? Pero esto viene como un poco de la ciencia ficción, ¿no? ¿Cierto? De tener a una inteligencia artificial. Yo me recordaba una de las más conocidas, ha sido la de Una Odisea del Espacio, ¿cierto? HAL 9000, que era de la película de Stanley Kubrick, que ya es bastante antigua, de 1968, en donde salía esta inteligencia, ¿cierto?, que conversaba con una nave y conversaba con los tripulantes de la nave y después poco a poco su personalidad se iba volviendo un poco inquietante. Bueno, otra película que también hace referencia a esta inteligencia artificial, yo no sé si tú la has visto, que se llama Moon, ¿ya? En donde hay una inteligencia artificial que está en la Luna, en una base en la Luna, con un astronauta que se encarga de administrar una explotación minera, ¿ya? Y también la inteligencia artificial tiene una relación como de acompañante, de asistente, pero también las cosas se empiezan a poner medias complicadas y la inteligencia artificial empieza a desarrollar una personalidad más o menos inquietante. ¿Ya? Yo la recomiendo para el que le gusta esto de la inteligencia artificial y un poco el futuro espacial y la exploración. Es bastante buena. ¿Ya? Y bueno, esos dos tienen una connotación, como por así decirlo, un poco siniestra. Pero el asistente, yo creo que uno de los asistentes de voz más conocidos y más queridos es Jarvis, ¿cierto? Claro. De Iron Man. De hecho, en el laboratorio de domótica en donde yo trabajo, tenemos un asistente que es Jarvis, pero que es un desarrollo de una persona X, no es avalado por una empresa, sino que un proyecto personal que él lo empezó a desarrollar y funcionó muy bien hasta Windows 7. En Windows 7 ya había un soporte bastante bueno y después cuando se empezó a desarrollar en Windows 10 hasta una actualización funcionó perfecto y después falló drásticamente y de ahí no lo han podido levantar y yo creo que son porque las mismas empresas, los mismos sistemas operativos están desarrollando sus propios asistentes y bueno, y no quieren que hayan prototipos o cosas así que puedan desarrollar terceros, ¿cierto? Un poco contextualizando el tema de los asistentes en lo que es el cine o cosas así. Pero me gustaría que hablara un poco tú sobre los asistentes reales que tenemos hoy en día. Claro. Bueno, el desarrollo de los asistentes viene de hace muchos años, que comenzó primero por Amazon en 2014, cuando se inspiraron en la voz del ordenador y el sistema de conversación a bordo del Enterprise. Y se llamó Alexa. Alexa porque la X era una consonante complicada y era fácil para reconocer a través de la voz. Entonces, en 2015, Amazon anunció Alexa Found, que era un programa que invertiría en compañías que fabricaran habilidades y tecnologías
basada en este tema del asistente de voz. Y posteriormente, en 2016 y 2017, se hicieron otros concursos que promocionaban el desarrollo de este asistente de voz. Durante 2019, Alexa está disponible en español, así que para todos los latinos está disponible en español. Eso es lo bueno. Yo he visto videos en YouTube, ¿cierto? En donde está español de España, por así decirlo, y Claro. español latino. Sí, claro, Ya, está español latino. Entonces es cómodo porque antes existía un poco la barrera del idioma. Cuando Amazon lanzó la propia Alexa, Google en 2016 lanzó el primer dispositivo, el Google Home, para ponerle para competencia competir con... a Amazon, Ya correcto. estaba un poquitito atrasado ya, pues. Sí, había estado atrasado con un poco más de un año desde que Amazon había comenzado ya con la iniciativa. Perfecto. Eh, Entre paréntesis, algo que me llama la atención de Amazon y que se ha estado viralizando bastante también es que está invirtiendo mucho en inteligencia artificial y en robotización. O sea, dentro de los sistemas de despacho que tiene, también he visto que tienen mucha robotización. Hay un par de videos que andan por ahí por YouTube en donde llega una serie de paquetes, pero son cientos de robots que se dedican a paquetizar esto, a distribuir. Entonces yo creo que lo que es software y desarrollo está invirtiendo bastante. O sea, aparte de Alexa, tiene varios dispositivos que trabajan con el asistente de voz y tienen sensores y también tienen, me parece que tienen un microondas que es inteligente, que fue un poco cuestionado porque un microondas quizás no tiene mucho sentido, pero Claro, tienen uno. Entonces sí, se han aventurado en el tema de la asistente y robotización y automatización y domótica. perfecto. Hay otros asistentes igual, o sea, está Alexa por parte de Amazon, la Google Home, Claro. está por Samsung, está Bixby, que Esa es como poco conocida, es ¿no? poco conocido, De hecho, sí. me gustan mucho los productos Samsung, pero no había escuchado de la inteligencia, o sea, del asistente de voz de Samsung. Sí, no es muy usado. Yo he visto que hay gente que lo utiliza porque hay televisores Samsung que incluyen Bixby, entonces tienen esa compatibilidad, sobre todo si tienen un teléfono Samsung. Se Eh, hace todo más compatible. claro, al parecer sí es bastante funcional, pero creo que no es muy famoso, pero existe y está disponible. Por parte de Microsoft está Cortana, que se llama Cortana debido a la inteligencia artificial de Halo. Y Microsoft le pidió a la actriz original de voz, Jen Taylor, para personificar a Cortana en la versión Claro, estadounidense. yo Así creo, que, yo creo que esa es una de las asistentes favoritas para obviamente las personas, para los gamers, ¿cierto? La gente que jugaba Halo y que, bueno, Master Chief siempre se comunicaba con Cortana. Yo creo que todos pensaban en algún momento tener un asistente como Cortana. claro, claro. Entonces, bueno, Cortana está incluida en todas las máquinas Windows, así que es bastante masificado, aunque no se use, está disponible también. Y por último, como de los más conocidos sería Siri por parte de Apple, que tampoco yo lo he visto muy protagonizar eh, tener mucho protagonismo en el tema de la asistente de voz, pero existe y bueno, está incluido en todos los dispositivos Apple, pero hay varias opciones. Hay varias opciones y cada uno tiene algunas características especiales, eh, pero todo está al alcance de cualquier persona. Sí, yo estuve viendo algunas comparativas con el de Google, ¿es cierto? El asistente de voz de Google, en donde uno no le podía cambiar, por ejemplo, la voz de reconocimiento, o sea, no la voz de reconocimiento, sino que el nombre al asistente. ¿Ya? Claro. Esa es una ventaja de las que tenía Alexa, que tiene como tres modalidades de nombre Claro. que podría reconocer. O sea, Alexa te permite ponerle Alexa, llamarle Amazon, llamarle computadora Echo también. y Echo. Son las cuatro opciones que tiene, claro. Ya. Google Home, para activarlo, está Ok, obligado a decir OK Google. ok, Google. Entonces, con el tiempo eso a alguna gente le molesta. Alexa, por ejemplo, Alexa es más como personal, es como un nombre. Claro. Y OK Google es como muy mecánico. Sí, no, y lo otro también es que la cantidad de sílabas que tiene la frase de activación de OK Google también es más o menos grande como para el algoritmo de detección. Yo creo que también eso está como, por así decirlo, mal diseñado, porque entre menos sílabas tenemos, quizá el acceso es más rápido. Correcto, sí, existe esa controversia para al Amazon Echo.
Alexa o Echo son las palabras que más se usan. Alexa porque es como un nombre, no es tan extraño de decirlo, y Echo porque es más corto, son solo 2 sílabas. Y se escucha bien aunque haya ruido, Echo se reconoce bien por el dispositivo. Ya, bueno, estos asistentes vienen en alguna modalidad, por ejemplo, de hardware. ¿Cómo los podemos encontrar? Ya sea, por ejemplo, Siri, Cortana o Alexa en este caso. ¿Hay algún hardware que venga específicamente con el asistente o son instalables o vienen en los dispositivos que vende cada compañía? Ya, bueno, te puedo comentar de Alexa y Google Home, que son los que más he visto y he podido trabajar. Alexa viene en lo que llaman el Amazon Echo, que es un parlante pequeño que incluye el asistente de voz, que se conecta por Wi-Fi a tu internet y se maneja ahí. La Google Home también viene en un parlante pequeño que se llama el Google Home Mini, que es muy similar a Alexa, que también que viene en el mismo formato, se conecta a tu Wi-Fi y trabaja. Ambos vienen con un formato más grande, que es un parlante más grande, para mayor sonido, mejor calidad. Pero las prestaciones en Pero este caso, claro, las prestaciones son lo mismo, vienen con el asistente exactamente igual, solo que el parlante es más grande. Por eso se recomienda en el caso de Alexa, por ejemplo, poder tener una Alexa pequeña y conectarlo a un parlante profesional. O sea, claro. un, Y esta conexión sería mediante Bluetooth, ¿cierto? tienen Bluetooth, tiene el Amazon Echo, tiene un conector 3,5, así con un Ah, con cable, un jack directo con se un puede jack conectar. directo se puede conectar. Claro. Ya, perfecto. Igual nos ahorraríamos plata porque sería un asistente que el de la gama de menor valor con las mismas prestaciones, pero enlazado con un dispositivo de sonido mejor. Yo creo que a la larga sale mejor eso que comprar un Alexa quizás más caro. Claro, si tú compras el Amazon Echo y un sistema de sonido promedio, sale ligeramente más barato que comprar el Alexa más grande que tienes parlante, pero un sistema de sonido que está hecho para eso va a sonar mejor que un parlante grande. Claro, Ah. claro. Hay otro asistente bueno, que también se llama Jarvis, que está como en fase de prototipo, que yo vi que Mark Zuckerberg estaba desarrollando y en algunos videos lo viralizó en su casa. Y que para poder interactuar con él, la voz que utilizó era la de Morgan Freeman. Ah, ya sí, ¿Ya? sí, igual lo... Pero no se ha visto mucho el desarrollo, aparte que de todas maneras Facebook ha estado bastante cuestionado con respecto a los temas de privacidad, algunos temas relacionados con eso, y yo creo que también como ellos que desarrollen un asistente de voz, a lo mejor positivamente tampoco se ve mucho. Y igual lo veo poco original, por colgarse del nombre ya conocido en los Claro, cómics de Iron Man o en las películas hoy en día, es como, suena más como a copia que algo que hay nuevo, innovación, que que hay hay innovación. innovación, Claro. exactamente. O sea, seguramente existen infinidad de opciones con lo de los asistentes de voz. Hay una empresa que se llama Mycroft que permite personalizar la voz y el nombre del dispositivo completamente. De hecho, uno puede como donar su voz y ellos toman tus pistas de grabación y generan El, las respuestas del dispositivo. O sea, todavía está en desarrollo, que inició de 2015 y actualmente no está en español, pero ya, es una empresa que sí ha surgido, ya, así que seguramente tiene que haber otras empresas que hayan seguido el mismo claro. camino. Yo estuve viendo también que muchos de estos asistentes la gente lo compra muy entusiasmado, qué sé yo, con las potencialidades y después del tiempo se aburre de decirle cosas, de conversar con ellos, de interactuar de cosas que quizás no son muy tangibles, o sea, solamente que te lea las noticias, el correo, cosas así. Y más allá de eso no le ven mucho potencial, pero yo creo que integrando Alexa a otros sistemas es donde, o a los asistentes de voz a otros sistemas es donde realmente se ven las potencialidades de esto. Correcto. O sea, el parlante por sí solo te puede hablar nomás, pero si a eso tú le integras un enchufe inteligente o una luz inteligente, eh, puedes crear rutinas que a cierta hora la luz se encienda o se apague. O, o que a cierta hora el enchufe se encienda o se apague. Por ejemplo, si lo tienes conectado, no sé, a un hervidor, una cafetera, te puede preparar el café en la mañana cuando tú te levantas y cuando tú llegas a la cocina ya está listo, por ejemplo. Claro. O sea, hay otras aplicaciones que también son muy útiles, pero quizás necesitan un poco más de inversión que integrarlo al aire acondicionado.
que el aire acondicionado se encienda o se apague a ciertas horas, o por medio de la voz poder establecer la temperatura que tú quieres para la casa, qué sé yo. Existen otras opciones de seguridad, donde hay cámaras inteligentes que se pueden ver a través de las interfaces que tienen pantallas de la Google Home o del Alexa, o te envían notificaciones al teléfono, o ejecutar acciones basadas en la ubicación, ya que uno tiene siempre el teléfono, ubicación. Cuando tú estás lejos se puede activar la seguridad, cuando tú llegas se pueden prender las luces. Claro, Entonces, claro. infinitamente. Se pueden hacer integrar de infinitas rutinas y que finalmente permiten mejorar también la experiencia que tú tienes en tu casa. Algo también que estaba viendo ahora que era bastante importante y que mucho uno lo relaciona con la tecnología, que bueno, la utiliza la gente joven, ¿cierto? La gente que ya está más adepta a esto, pero yo creo que los asistentes de voz también permiten integrar a gente que a lo mejor no es muy dócil con la tecnología, como por ejemplo los adultos mayores. Y estoy pensando en la gente que tiene discapacidad motriz, qué sé yo, que le cuesta movilizarse, o las personas no videntes, que muchas veces para buscar un interruptor o buscar alguna cosa. Yo creo que el acceso con los asistentes de voz es un potencial que todavía no se ha explorado. Todavía no se ha implementado algo potente, por ejemplo, para la tercera edad, con los asistentes de voz. O inclusive como un elemento de compañía. ¿Ya? Yo creo que si tú buscas por internet, hay hartas conversaciones viralizadas con los asistentes en donde se obtiene como una fluidez en un buen tiempo, o sea, en un 20 minutos conversando con esto. Y yo creo que a lo mejor para uno diría, oye, cómprate un amigo, ¿no? Pero hay gente de tercera edad que realmente tiene problemas de soledad, por ejemplo, y que quizás sería una contribución para ellos. Sí, se podría explorar más ese campo. ¿Existen algunas skill o funciones de Alexa, por ejemplo, que te permiten registrar un amigo o una persona que tienen que contactarse cuando tú digas cierta frase? Entonces, si está la persona de tercera edad o una persona con discapacidad, se cae, qué sé yo, no se puede levantar, puede utilizar su voz, puede gritarle a Alexa que llamar al amigo y le llega al tiro la notificación a la persona que está registrada para que pueda ir a ver. Ya, mira, dos cositas con respecto a lo que mencionaste que me quedaron ahí atentos para complementarte. Una, que tú mencionaste a los skills, ¿cierto? En Alexa existen aplicaciones, ¿cierto? Que son los skills, que son potencialidades que tú le puedes cargar al Alexa. Cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cómo es el tema de los skills? Claro, las skills es como una aplicación. Como lo mismo en el teléfono, tú descargas la aplicación y puedes usar la función de esa aplicación, solo que en Alexa se llaman skill. Entonces hay skill que te cuentan las noticias, que te cuentan chistes, que, por ejemplo, esta skill de llamar al amigo. Y la ventaja que tiene Alexa con las skills es que Alexa es totalmente de código abierto. Ya. Entonces le permite a cualquier persona desarrollar una skill. Ya. Está O toda sea, la documentación o sea, ¿hay skill abierta. para los otros asistentes de voz igual o no? Pueden haber algunos, quizás. Yo creo, lo que yo he estado viendo es que algunas funcionalidades que tienen los otros asistentes de voz son, como decías tú, tú decías que Alexa es de código abierto, son muy cerradas, son desarrolladas prácticamente por las mismas compañías. Entonces las funciones tampoco son muy grandes, están limitadas. Claro, o sea, Google Home comenzó, por ejemplo, con código cerrado, pero yo había escuchado que últimamente se estaba habilitando el acceso al público. Bixby, que es por parte de Samsung, también es de código cerrado, pero hay rumores de que también Samsung está pensando en dar la oportunidad a terceros a desarrollar skill. Entonces, sí se están como abriendo, seguramente porque han visto el éxito de Alexa, pero actualmente, el que yo manejo y conozco más, es Alexa, que sí le da esa oportunidad a cualquier desarrollador que pueda crear una skill. Incluso una persona con conocimientos básicos de programación o computación podría desarrollar una skill, porque la interfaz que Amazon ofrece para el desarrollo y la documentación es muy clara. Entonces, básicamente se hace la mayoría del trabajo en una página web, donde uno llena formulario y después carga su skill.
Ya, perfecto. Vamos unos minutitos más, vamos a desarrollar un poquitito eso que me estás diciendo con respecto al desarrollo o sea, de skill en Alexa, ¿cierto? Pero también quería comentarte, o sea, traerte como comentario con respecto a lo que tú dijiste, una skill que podía agregar a ciertos amigos. Existe un mito urbano que en realidad no sé si es verdad, pero que efectivamente en Estados Unidos una persona había sufrido de un ataque y lo único que alcanzó a decir es como un grito o algo así, y el asistente de voz inmediatamente llamó al 911 en este caso para que vinieran a asistirla, ayudarla, y la persona había entrado en un paro cardiorrespiratorio, y gracias a que ni siquiera alcanzó a mencionar algo como tan reconocible quizás por el asistente de voz, pero sí algo que a lo mejor esa persona tenía configurada para que llamara a emergencia en caso de. Y finalmente, gracias a eso, le salvaron la vida. No sé si tú Claro. has escuchado, pero buscando, hay varios casos así como bien particulares que han sucedido. Sí, sí, se podría dar, si la opción está disponible para todos. Sí, hay que usarla nomás. Mira, quería consultarte con respecto al desarrollo. Tú estuviste hablando ahí con respecto al desarrollo de skill que se realiza en una plataforma web. Cuéntanos un poquitito más como eso, porque, bueno, una conversación fuera de micrófono tú me contabas que has desarrollado skill para Alexa. Sí, como te comentaba, un poco por diversión, para sumergirse en el mundo del asistente virtual, eh, desarrollé una aplicación, una skill súper sencilla, y ahí conocí la plataforma. La plataforma es una plataforma web, uno se registra. De hecho, ahora se integró algo que se llama Alexa Blueprints o planos de Alexa, que son como skill prehechas, o son como esquemas, cosa que uno solamente tenga que llenar. Como cuando uno desarrolla la página web y vienen los gestores de Claro, contenido. es como una plantilla, Ah, correcto, ya, plantilla, correcto. perfecto, ya, Entonces, hay una plantilla, por ejemplo, de conversación. ya. Entonces uno puede llenar todas las preguntas y llenar las respuestas y crear su propia skill personalizada de conversación. Eso se utiliza, por ejemplo, con los padres que trabajan y tienen una niñera, le digitan toda esta información al Alexa, y la niñera, si tiene alguna duda, le pregunta a Alexa y Alexa seguramente va a tener la respuesta. Porque los padres ya la llenaron previamente, pero así se Ya, evitan tener que perfecto. estar llamando, que si ya están ocupados, que sí. Ya. Entonces, eso es algo relativamente nuevo, pero se tiene esas plantillas y más plantillas disponibles para el mundo. Eso permite que el desarrollo de esta skill prácticamente como que, por lo menos para hacer algo sencillo, tienes que tener conceptos muy básicos de programación o de estructura de bloque, yo creo. Sí, es casi como hacer un diagrama de flujo, estructura de bloque. Como cuando uno se inicia en programación y generalmente pasa a Scratch, Mm. ¿cierto? Yo creo, me imagino algo así. Sí, es algo súper sencillo. Igual tiene la opción más avanzada si alguien quiere desarrollar algo más complejo, de integrarse con cualquier sistema por medio de peticiones HTTP. Entonces, si uno quiere manejar una base de datos, por ejemplo, puede hacer todo el manejo de la base de datos en un framework como Spring o Node.js o cualquier cosa, y establecer esta comunicación entre Amazon y mi propia aplicación de manejo de base de datos, de cualquier cosa. Ya. En este caso, tú, ¿cuál es la aplicación o qué tienes en mente? Me contaba la que estás desarrollando, ¿cierto? ¿Qué aplicación tienes en mente como para poder desarrollar y cómo funciona la que tú ya desarrollaste? Claro, yo tengo un servidor propio que se conecta a los servicios de Amazon, que es para registrar los gastos que uno hace como persona normal. Entonces yo le puedo decir a Alexa que guarde un gasto de 10.000 pesos por gasolina, por ejemplo. Ya. Entonces se comunica con mi aplicación y guarda ese registro en la base de datos. Guardáis todo lo que gastaste en la 11, por Claro. ejemplo. Entonces, posteriormente, mi aplicación ya de manera local con esa información genera gráficos, por ejemplo, y me dice que los gastos más altos que tengo son en gasolina y en reparar el vehículo. Ya. Entonces, o hay que cambiar el vehículo Claro. o no sé, hacer algo. Pero me da esa oportunidad. Y si no tengo mi teléfono o cualquier cosa, yo le puedo decir a Alexa y puedo registrarlo de todas maneras, y si no se me olvida. Claro.
Claro, ya, perfecto. ¿Y ese desarrollo ha implicado en, qué sé yo, en una complejidad en lo que es programación, por ejemplo, ese desarrollo que tú hiciste, esa aplicación? Porque Sí. decías que es básica, pero en realidad, a lo mejor para la gente que no sabe mucho de programación, igual es compleja. O se puede desarrollar en la modalidad de bloques, como dices tú, o en la modalidad de plantillas. Bueno, es bastante sencilla en el tema de la integración con Amazon, porque yo le dije a Alexa que cuando yo dijera ciertas frases, ciertas palabras, reconociera las variables, o sea, 10.000 pesos, gasolina o comida o viaje, Ya, y eso se lo envía a la aplicación que registra la base de datos y después muestra los gráficos. Así que la integración ahí es bastante sencilla. ya. Cualquier persona que haya trabajado con APIs o con objetos JavaScript, con JSON, es- ya tiene la posibilidad de hacer algo un poco más avanzado, sin la necesidad de usar las plantillas, sino hacer algo totalmente personalizado. Claro. Un poco quizás la complejidad viene por el otro lado, como para generar los gráficos, generar los informes, pero si no lo necesita, no. Claro, y no, y recordad también que estamos hablando a nivel de desarrollo, porque a nivel de usuario, realmente si uno compra un Alexa, compra un dispositivo, por ejemplo, un enchufe inteligente, una ampolleta inteligente, basta con cargar las aplicaciones, enlazar y ya vamos a tener control, o sea, sin siquiera desarrollar nada, a lo mejor sin siquiera haber cargado una skill, como, como Gene- dices tú. Generalmente las empresas que desarrollan luz inteligente o enchufe inteligente tienen su propia aplicación y tienen una skill de Alexa para manejar la aplicación, Para poder enlazar, para claro. poder enlazar, hacer la conexión ahí. Pero es tan sencillo como ir a la aplicación, activar y Y está listo. listo. Está listo. Quizás tengas que ingresar tu usuario y contraseña, pero más allá de eso, Más allá de eso, claro, no. no reporta ninguna otra complejidad. Eh, Otra cosa también es que, bueno, Alexa también la podemos integrar, como decías tú, con otras, con cosas más tangibles, ¿cierto? Como con enchufes inteligentes o quizás te abra el portón de la casa o te active la alarma cuando tú sales. ¿Has desarrollado cosas que mezclen un poco hardware, que interactúen con hardware? Sí, yo tenía un enchufe inteligente que lo había conectado a un calefactor. Entonces, antes de levantarme en la mañana, se encendía el calefactor un poco antes para que cuando ya me levantara no hiciera tanto frío Ya. eh, y bueno, ya pudiera estar bien, ¿no? Sí, lo utilicé, fue interesante. Lo dejé de utilizar, sí, porque el calefactor hacía mucho ruido, entonces me despertaba. Pero, Despertaba antes que claro, estuviera calentita la pieza claro. por el calefactor. Correcto. Entonces, sí, sí he interactuado un poco con eso. Igual uno necesita quizás tener su espacio para poder hacer ese tema. Por supuesto, por Claro, supuesto. Bueno, bueno, yo contarte un poco que también estaba viendo el tema de la integración de algunos dispositivos para domotizar con un asistente de voz, pues. Y dentro de eso, como lo más popular y económico, saltó el tema de Sonoff. ¿Ya? correcto. ¿Has trabajado tú con Sonoff? Sí, de hecho el enchufe que tenía era Sonoff. Ah, ya, perfecto. Bueno, Sonoff yo creo que vino a solucionar varias cosas en el aspecto de domótica y de integración con Alexa y con los celulares también, porque, bueno, cierto, tiene Sonoff son enchufes inteligentes, son interruptores, son luces, tiene una gama de productos que yo como, por así decirlo, los catalogaría de dos tipos. Uno, que son los desmontables o los enchufables, que es un soquete que tú en la instalación que ya está, tú instalas el soquete y sobre ese instalas una ampolleta, por así decirlo. Entonces esos dispositivos que son desmontables, una gama. Y la otra gama que son ya pensados para instaladores, para gente que ya conoce un poco tiene conocimiento en electrónico o en electricidad, en instalaciones eléctricas, y ya esos van empotrados, van embutidos, van en una caja, qué sé yo, especial, o van insertos en la instalación. Esas dos gamas. Eh, y bueno, estos se conectan con su aplicación, ¿cierto? La aplicación eWeLink y que tiene su propia nube, ¿cierto? Correcto. Tiene su propia nube en donde ellos pueden hacer este control mediante acceso remoto a todos sus productos. Y bueno, investigando un poco más sobre el tema de Sonoff, me di cuenta que estaban basados en un microcontrolador
destinado al uso del Wi-Fi, que es el SP8266. Y ahí ese microcontrolador inicialmente nació por la necesidad de hacer un puente entre Arduino e Internet. Entonces principalmente se utilizaba para eso. Ahora, cuando empezaron a analizar este microcontrolador, se dieron cuenta que tenía muchas prestaciones, era muy potente, quizás tan potente como un Arduino. Entonces se empezó a desarrollar una comunidad en torno a este procesador, donde empezó a potenciarse cada vez más, y ahí después nació Sonoff. Ah, esa historia no me la sabía. Pero sí, Sonoff fue lo que yo utilicé para hacer este tema de calefactor. Algo importante de lo que tú mencionas es que son como dos categorías, los desmontables, los Claro, enchuflables y los que se instalan. Algo que hay que tener cuidado para que sea realmente efectivo aplicar la domótica al hogar es que siempre hay que pensar o tener en mente que la domótica tiene que hacer más fácil o más sencillo las tareas del hogar en el confort o en la seguridad, en ese tema. Porque si tú instalas una luz inteligente, es mucho más trabajo entrar a tu cuarto, tener que sacar tu teléfono, abrir la aplicación y encender la luz. exactamente. Claro, sería mucho más sencillo tener un interruptor común y corriente. Entonces, hay que tener un poco de conciencia en eso, de que la domótica o el asistente o esos dispositivos adicionales pueden hacer más fácil la vida o pueden complicarla un poco. Así que hay que Ahí, tener la ahí uno conciencia. tiene que, claro, lo que dices tú es súper importante porque, claro, imagínate, yo llego a mi casa, no encuentro mi teléfono, chuta, y no puedo prender la La puede luz. prender la luz. Entonces, claro, tienes toda la razón. Ahora, hay gamas que tú puedes mezclar. Por ejemplo, si eres olvidadizo con respecto a los celulares y cosas así, puedes instalar, por ejemplo, un interruptor capacitivo que te da las dos opciones. O sea, el control por acceso por celular o el control simplemente tocando el panel. Pero ahí está la decisión tuya de ver cuál es lo que más te acomoda. Claro, claro. O sea, igual hay que pensarla un poco, no porque sea difícil o complicado, sino para que la aplicación, para nuestro caso, tu caso, mi caso específico, sea lo mejor. En ese tema que estábamos conversando, en ese punto, me quiero detener porque es importante pensar que cuando nosotros empezamos a instalar todos estos chiches en la casa, qué sé yo, que estamos contentos, logramos encender algo con el Con celular, la qué voz. sé yo, o con la voz, qué sé yo. Bueno, estamos, a veces, en algunos casos, estamos modificando nuestra instalación eléctrica que está en la casa. Y si nosotros no declaramos esto o no lo informamos, puede que esta modificación en algún momento nos pueda jugar en contra. Ya estoy pensando en las casas que tú pagas un crédito hipotecario o que tú pagas, hay seguros comprometidos, ¿cierto?, en las casas, y en caso de algún siniestro y en el momento que el asegurador investigue va a ver que había un chiche nuevo ahí que ellos no habían instalado y puede ser motivo de que te nieguen el seguro. ¿Ya? Entonces ahí es donde yo empecé a indagar y me hacía la siguiente pregunta: ¿qué pasa si yo instalo un interruptor capacitivo, ya, de estos Sonoff, de estos chinos que vienen, que sé yo, que funcionan bastante bien, pero que necesitan tres conductores, fase, neutro y tierra? Y yo voy a ver mi instalación, que por la norma eléctrica chilena, y tú te das cuenta que no era exigible el cable tierra, entonces vas a tener que canalizar un cable tierra y vas a tener que de alguna manera declarar que es un enchufe diferente, es un interruptor diferente a los convencionales. Entonces estuve averiguando con respecto a esto y bueno, y también está la respuesta, pues, o sea, se declara igual que un interruptor convencional, como un 912, por así decirlo. Eh, pero en el diagrama que uno, en la simbología, eh, lo pinta por dentro. Ya lo colorea, lo Ya. pinta de un color especial. Entonces ya deja de ser común, ya no es un 912 común. Y después en la descripción de la simbología, tú indicas que es un interruptor capacitivo, y bueno, eso es especificaciones. Lo mismo, cuando tú dibujas los conductores, dibujas los tres conductores y haces la especificación también en el plano que también está el tercer conductor, o sea, que indicas que el tercer conductor es de protección. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el plano ya indicaría que es un dispositivo electrónico o un interruptor capacitivo diferente al 912 convencional. Eso es por una parte.
Lo otro que también pensaba era con respecto a qué pasa con el calibre del alambre, porque en iluminación siempre se utiliza 1,5 en la norma chilena, 1,5 milímetros. Eh, y si yo empiezo a poner interruptores, qué sé yo, va a haber una carga adicional. Van a haber cargas adicionales que no tan solo va a ser la iluminación, sino que va a ser electrónica conectada ahí en esos interruptores. Y bueno, para eso me encuentro que en realidad la exigencia sigue siendo lo mismo, 1,5 milímetros para iluminación, ¿ya? Y que sí hay una modificación en el conductor que viene del equipo de medida al automático. Ese sí va a tener que ser de 4 milímetros y no de 2,5, Sí, ¿ya? Como era normalmente. Bueno, todo esto está detallado en los pliegos técnicos. Son nuevos pliegos técnicos que aún están en revisión, o sea, no son exigibles por ley, pero aún están en revisión, pero para allá va a ser la cosa, po. Para eso finalmente va a ser lo que se va a exigir. ¿Por qué están en revisión? Porque la norma chilena era del 2003, ¿ya? Norma chilena 4-2003. Y si nosotros empezamos a ver los dispositivos que estamos instalando, en este caso los dispositivos Sonoff, que están basados en el SP8266, que inicialmente fue como un puente de internet para Arduino, estamos hablando que el Arduino, que el principal elemento que gatilló todo este tipo de dispositivos, se creó el 2005. Y la norma es del 2003. O sea, claro, estamos instalando cosas que no existían en ese momento. claro, claro. ¿Ya? O sea, hay que tener, muy, muy importante lo que tú dices, pero hay que tener cuidado también que si uno compra dispositivos por internet o en AliExpress, lo que sea, hay que fijarse bien que los dispositivos sean compatibles con 220 volts, porque hay algunos que vienen con 110, que las patitas del enchufe sean las mismas que usamos aquí, porque muchas vienen con el enchufe americano. Eh, y en el caso de los interruptores, hay algunos interruptores que no necesitan cable tierra, que solo usan fase y neutro. Entonces, Claro. dependiendo de la instalación que tengamos en la casa, quizás se pueda escoger uno sin cable tierra. Claro, claro. Sí, pero todos estos dispositivos igual deben declararse como interruptores especiales. Ya, Ya, claro. como interruptores especiales porque después cuando en caso de algún siniestro o algo y se haga la investigación se van a dar cuenta que no es convencional. ¿Ya? Claro. Entonces, frente a las dos preguntas de cómo yo declaro esto que estoy instalando que es especial y qué calibre tengo que utilizar, bueno, ya ahí uno se puede regir por los pliegos técnicos. En definitiva, buscando ahí, son 18 pliegos técnicos que espero dejarlo en las notas de este episodio. Voy a dejar los links para la gente que quiera informarse más de esto, de la normativa y lo que se está exigiendo actualmente y la actualización de esto. En la nota del episodio voy a colocarla, pero en el momento de haciendo el ejercicio, ya, yo instalo dispositivos inteligentes en mi casa, ampolleta, interruptor y todo. Primero, tengo que regularizarlo. ¿Cómo se hace? Enviando un formulario, que es el formulario T1 para instalaciones interiores en baja tensión, que lo saco de la misma SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Completo ese formulario adjuntando los planos, con los dibujos indicando la simbología que son especiales y con una firma de el autorizado, de un instalador autorizado por la SEC. De esa manera yo mi domotización la incorporo a la casa, por así decirlo, a los planos de la casa de una forma legal, de una forma que me pueda cubrir los seguros eventuales ante cualquier imprevisto. Entonces, eso yo creo que es súper importante. Sí, o sea, hay que ser consciente de que puede ocurrir un accidente igual por andar experimentando con la casa. Sí, yo creo que una de las cosas típicas que pueden pasar cuando uno realiza este tipo de cosas es con el tema de las cargas, ¿ya? Porque muchos de estos relés, estos pequeños relés son off, muchas veces que dicen 10 amperes, pero Sí. en realidad no se te ocurra ponerle 10 amperes. Sí. Yo creo que siempre hay que utilizar el criterio de cortar por la mitad, o sea, 5 amperes sí pueden soportar, pero esos relés chiquititos que uno ocupa en electrónica que dicen 10 amperes, tú le colocas 10 amperes y lo vas a quemar. Claro. No, sí, yo lo probé con 10 amperes, un Sonoff. Ya, Funcionó bien, pero se quemó eventualmente.
porque la carga que tenía como una curva. Entonces, cuando prendía era mucho más... Claro, más... hay que pensar que, claro, si tenemos cargas inductivas, la corriente nominal sube en la partida. Correcto. Entonces, ahí se quemó después. Claro, eso sucede, es cierto, con ese tipo de carga. Eh, bueno, todo esto que estamos hablando también, yo creo que cada cosa voy a tratar de, en las notas del episodio, documentarla bien, porque uno puede indagar mucho más y los pliegos técnicos dan muchas referencias bien importantes y a disipar varias dudas cuando uno va a instalar, cuando uno va a desarrollar esto ya de forma profesional y lo va a hacer con todas las reglas y la normativa que exige, por lo menos, que se exige aquí en Chile. ¿Ya? Y yo creo que también esto corre para cualquier país. La invitación es para revisar las normas y indagar un poco en los aspectos técnicos mínimos exigibles para estos dispositivos inteligentes. ¿Ya? Bueno, me gustaría que habláramos un poquitito con respecto a la privacidad de los asistentes de voz. Yo creo que, bueno, los asistentes de voz es una entrada, ¿cierto? Una entrada de micrófono, que un escucha que siempre va a estar ahí atento a lo que nosotros conversemos, digamos. Pero esa escucha también la tenemos en los teléfonos, yo creo, de alguna forma, aunque no reconocido Claro. abiertamente. O sea, si uno empieza a reflexionar un poco en ese tema, tu teléfono te escucha siempre, sabe dónde está, sabe si estás fuera de la casa o estás en la casa porque la batería va bajando. Con la ubicación de tu teléfono podríamos saber si tiene varias parejas o una pareja, porque el teléfono va a estar una noche en un lado y otra noche en otro. Claro. Entonces, Creo que, un paréntesis entre comillas, creo que había un algoritmo de Facebook que lo echaban a correr y analizaba y proyectaba cuándo las personas iban a terminar incluso. Ya cuando ah, las personas tenían vidas paralelas y cuando esto ya con esa dinámica iba a explotar y iban a terminar. la O sea, a ese nivel, bueno, a alguien ese ya, nivel de escucha. ya lo habían pensado antes que yo. Pero sí, o sea, los asistentes en general, todos los asistentes como Siri o Google Home o Alexa, te graban. Están todo el rato escuchando y cuando escuchas la palabra de activación, que en el caso de Google, OK Google o Alexa o Echo, eh, y esa grabación, con el comando que tú le dices, como Alexa enciende la luz o OK Google enciende la televisión, eso puede ser que le llegue a un funcionario de la empresa que escucha tu grabación y revisa, si el dispositivo hizo lo que le pidieron. Creo que eso es una opción que uno puede colaborar con Amazon para mejorar las prestaciones de Alexa. Creo que algo Cla- así, ¿o no? Correcto, correcto. Entonces, de todas maneras, esa opción viene como ya tiqueada ya. Ah, ya, Tendrías tú ya. que ir a quitarla. Ya. Si tú quieres como que nadie escuche tus grabaciones. Eh, Igual, claro, se supone que es para mejorar el servicio y todo eso. Creo que, bueno, el de Alexa también tiene un botoncito que es como para silenciar el micrófono, ¿o no? Claro, correcto. Viene con un botón que silencia el micrófono y no escucha nada, se supone, el dispositivo, hasta que tú lo presiones de nuevo. Ya. Y hace poco Alexa incluyó una característica que tú le puedes decir: Alexa, borra todas mis grabaciones de hoy, y las va a grabar. O Alexa, borra todas las grabaciones de siempre y las va a borrar. Ya. O sea, hicieron para el usuario mucho más fácil eliminar las grabaciones si quisiera. Ya. O sea, Google y otras compañías seguramente también trabajan así. Y desconozco qué opción ellos ofrecen al usuario para mantener la privacidad. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo creo que es súper importante el tema de la privacidad por hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, la publicidad invasiva que estamos teniendo y predictiva, una publicidad predictiva. Muchas veces me ha pasado, sin tener un asistente de voz propiamente tal en el desarrollo de mis actividades, que pasa algo que no lo reporto en las redes sociales, que solamente lo he socializado verbalmente con alguien y sin embargo tú te vas a meter después y te aparece una publicidad. Entonces es algo ya como medio tétrico, que te están escuchando y realmente está como la incertidumbre. Yo desconozco si es 100% así o es una especulación de nosotros. Claro. Bueno, para el tema de la privacidad igual hay opciones. Por ejemplo, uno puede... hay ciertos dispositivos que trabajan solo en la red local. Solo en la red local de la casa. Entonces no pasan por una nube de un tercero, del proveedor.
Eso ofrece la ventaja de que es más rápido, siempre va a funcionar porque es de manera local, y tu información no sale de tu casa. Claro. Oye, algo antes que pasemos a otro tema, había algo que en algún momento nosotros los conversamos, pero era fuera de micrófono, con respecto a los límites que te coloca en los skills o los límites que tú encuentras en los skills cuando tú eres de cierta área geográfica. Ah, ya, Me sí. gustaría que nos aclarara, nos dieras como ese tip que yo creo que es importante. Claro. O sea, hay algunas skills que están desarrolladas solamente para países específicos. Entonces, el país que más skill y variedad tiene es Estados Unidos. Entonces, si tú ingresas en tu cuenta de Amazon, que eres de Chile o de Latinoamérica, van a haber algunas skills que no estén disponibles para tu dispositivo, por tu ubicación. Entonces, para poder tener acceso a todas las skills, puedes poner tu dirección como en Estados Unidos para que te abra todo la store de skill disponible. Ya, ya. Pasaba un poco en otros dispositivos también antes que tú elegías Latinoamérica. Bueno, en las consolas de juego también pasaba, en la Wii o en otros dispositivos que en consolas de videojuegos principalmente, que tú te empezabas a registrar y tu zona geográfica también te limitaba mucho en la cantidad de aplicaciones o juegos que podías descargar o cosas así. Claro, el mismo concepto, pero cambiando la ubicación geográfica ya libera No habría la problema. skill, no habría problema. Ya. Otra cosa importante, ya yo creo, terminando un poco este episodio, porque hemos hablado de varias cosas, yo creo que podríamos indagar muchísimo más en otros dispositivos que podemos instalar en la casa, podríamos indagar un poco más también en seguridad, ¿cierto? Hay hartas cosas importantes en seguridad, porque por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a integrar cosas? ¿Ya? Yo me he dado cuenta de algo, es como un desafío que todavía no lo he podido practicar, pero que es un experimento que quiero realizar. Existen algunos puentes, por ejemplo, Sonoff tiene puentes que te permite conectar redes a Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, dispositivos que trabajan en 433 MHz, que normalmente Sí. lo utilizamos como portones automáticos, cosas así, podemos hacer un puente entre esos dispositivos que trabajan en 433 a Wi-Fi, importarlo a Wi-Fi y después tener control con nuestros celulares. Pero ¿qué sucede si nosotros con estos dispositivos puentes podemos escanear estas redes 433 y poder agregarlas a nuestros teléfonos sin que sean nuestros? ¿Ya? Ah, claro. Entonces podrías, por ejemplo, si tú escaneas un portón automático que funcione en 433, cuando el usuario va ingresando y yo lo escaneo con un puente, a lo mejor puedo tener control de ese portón sin ser mío, producto de esta forma de emparejamiento. Y así hay un montón de cosas que son súper importantes y al momento de nosotros de integrar esto en domótica tenemos que tener presente. Bueno, Edgar, comentarte que ya existe un dispositivo comercial que hace eso. Ya, perfecto. Pero podemos hablarlo para otra ocasión. Yo creo que en otra ocasión vamos a hablar porque hay hartas cositas que quedé pensando en que tenemos que desarrollarlas sí o sí. Bueno, por último, me gustaría pedirte una referencia de dónde te nutres tú para desarrollar estas aplicaciones o para ver qué concepto tú puedes aplicar, qué sé yo, con Alexa o idea o algún canal de YouTube que conozca en donde se esté desarrollando esto y a lo mejor uno los pueda seguir y pueda ver qué cosas desarrollar y finalmente implementarlas. Claro. Primero que nada, si quieren trabajar con Alexa, hacerse una cuenta de Amazon, instalar la aplicación de Alexa en el teléfono, para tener la experiencia, ya acostumbrarse, y además de eso le van a llegar todas las noticias de skill nueva o novedades de Alexa al correo. Ya teniendo la cuenta de Alexa, te llega de la fuente oficial todo al correo. La mayoría de las cosas yo las he leído de ahí. Lo otro, hay un canal súper útil que se llama Craig Tech Talk, de un hombre que hace todas las semanas videos sobre Alexa, de skill nueva, actualizaciones, ideas que aplicar en la casa. Perfecto. Así que eso lo voy a dejar para que lo puedan revisar. Lo agregamos en las notas del episodio para que puedan ahí revisar ese canal, ¿cierto? Sí. Ya, me parece muy bien. Yo creo que nos vamos con hartas dudas ya aclaradas, ¿cierto? De todo lo que son los asistentes de voz, lo que es la domótica, lo que son las potencialidades. Y bueno, y tenemos la tarea también de poder
seguir con esto, pero ya en otro nivel, analizar la seguridad, analizar otras cosas que quedaron ahí que podemos desarrollar más adelante. Y bueno, también agradecerte tu tiempo por conversar de estos temas y bueno, y por acompañarme, por hablar todo esto y aclarar muchas dudas también. Así que gracias por esta conversación y espero que nos veamos en otros capítulos. Gracias, no hay ningún problema, un placer. Chao, que estés bien.